Recursividad en las funciones. La recursividad es el proceso en el cual una función se llama a sí misma en forma repetida hasta satisfacer alguna determinada condición que llamaremos condición de paro. Este proceso se utiliza para calcular funciones o resultados que están definidos en términos de sí mismos. Por ejemplo, el n factorial. N factorial está definido como n por n menos 1 factorial. Su condición de paro es que 0 factorial es igual a 1. Eso significa que si yo quiero calcular el factorial de 6, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es multiplicar 6 por el factorial de 5. Y si quiero calcular el factorial de 5, entonces tengo que multiplicar 5 por el factorial de 4. Y así sucesivamente hasta llegar al factorial de 0. Y entonces el factorial de 0 es igual a 1 y de ahí empiezo a regresar para ir introduciendo los valores calculados. Otra de las funciones que también está definida en forma recursiva es la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci me dice que f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Entonces, y sus condiciones de paro son que f de 0 es 0 y f de 1 es 1. Eso significa que a partir de ahí yo puedo empezar a calcular, por ejemplo, la serie de Fibonacci de 2. La serie de Fibonacci de 2 entonces sería igual a la serie de Fibonacci de 1 más la serie de Fibonacci en 0. Eso significa 0 más 1, que sería 1 para f en 2. Y después para calcular f de 3, entonces calcularía f de 3 es igual a f de 2 más f de 1. Y entonces ahí ya tengo 1 más 1, que serían 2. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que implica cuando yo voy a usar una función en forma recursiva, que mi función está definida en términos de ella misma. Eso implica que cuando yo escriba mi función, voy a llamar a la misma función con un valor diferente. En este caso, por ejemplo, n-1 y n-2 para la serie de Fibonacci o para el factorial n-1. Siempre tengo que tener definida alguna condición de paro. Eso significa, por ejemplo, en el caso del factorial, que 0 factorial es igual a 1 o dar los dos valores iniciales de la serie de Fibonacci para el valor en 0 y en 1. ¿Cómo escribo una función recursiva? Bueno, vamos a iniciar por la función factorial. Entonces, la función factorial ya la conocemos. Yo puedo entonces encontrar el factorial de un número entero y lo que tengo que hacer es regresar un número doble. Entonces, así es como escribo mi función. La función factorial me regresa un número doble y recibe como parámetro de entrada un número entero n. Entonces, lo primero que hago en la función es establecer mi condición de paro, que en este caso es 0 factorial. 0 factorial es igual a 1. Entonces, yo voy a decir, si n es menor o igual a 1, entonces voy a regresar 1, porque el 0 factorial y el 1 factorial ambos tienen el valor de 1. De lo contrario, es decir, si no fue ni 0 ni 1, entonces voy a regresar el n por el factorial de n-1, tal y como está puesta en la fórmula. N factorial es igual a n por n-1 factorial. Eso es lo mismo que tengo esclarecido aquí. N por el factorial de n-1. Noten que lo que estoy cambiando es el parámetro de entrada, para que entonces así sí pueda llegar a esta condición de paro. Si yo no cambio el valor con el que estoy llamando a la función factorial, lo que voy a causar es un ciclo infinito, porque entonces estaría calculando siempre n por el factorial de n y nunca estaría cambiando ese parámetro. Cuando tenemos esta función factorial, entonces digamos que en esta función factorial llamo al factorial para el valor de 3. Entonces n sería igual a 3 y aquí es donde inicia mi función, porque entonces lo primero que tengo en la función es una condición. Si n es menor o igual que 1. Es n menor o igual que 1, si fuera verdadero, entonces voy a regresar un 1, de lo contrario
voy a hacer la llamada a 3, que es el n, por el factorial de n-1, que en este caso entonces sería un 2. Y entonces ahora voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Es 2 menor o igual que 1? En este caso no lo es, por lo tanto voy a volver a hacer la llamada a la función, pero ahora con 2 por el factorial de n-1, que en ese caso sería el factorial de 1. Y entonces voy a volver a hacer mi pregunta. ¿Es 1 menor o igual que el 1? En este caso, sí lo es. Entonces eso implica que lo que voy a hacer es regresar un 1. Y ese 1 va a regresar a la llamada de la función anterior, que es justo esta. Entonces ahí ya voy a multiplicar el 2 por el 1, que me dará un 2. Y entonces ahí ya voy a hacer el return hacia esta llamada. Y entonces ahí ya voy a tener 3 por 2, que es entonces el 6 factorial. ¿Cómo entonces hago la definición de funciones recursivas? Igual que en los casos anteriores, lo primero que tengo que hacer es el prototipo de mi función. El prototipo de mi función, que es double factorial de entero de n. Y entonces digo, proporciona el valor de n. Aquí por supuesto que lo que me falta es introducir la condición. Si n es mayor que 0, es decir, solamente se puede hacer para n's positivas. Pero aquí ya no lo puse por cuestión de espacio. Quiero que todo se esté viendo en el mismo acetato. Por eso estoy poniendo aquí el prototipo. Aquí va la llamada a la función y aquí está la definición de mi función en forma recursiva, que es doble factorial de n, del entero de n, y lo único que hago es preguntar, ¿es n menor o igual que 1? Sí, regreso 1, 1. No, entonces regreso n por el factorial de n-1. Y entonces aquí, cuando llame a la función, aquí estaría haciendo este cálculo del factorial en forma recursiva. Vamos a ver un ejemplo más, la serie de Fibonacci. En la serie de Fibonacci, entonces yo sé que mi definición es f de n es igual a f de n-1 más f de n-2, con la condición de paro que es que para f en 0 tengo que poner el valor de retorno es 0 y para f en 1 el valor de regreso es 1. Entonces hago mi función recursiva. Lo primero que establezco son estas dos condiciones de paro, que es si n es igual a 0, entonces regreso un 0. De lo contrario, si n es igual a 1, entonces regreso un 1, tal y como están en mis condiciones iniciales. En caso contrario, entonces voy a regresar justo lo que ya está aquí en mi definición de lo que es la serie de Fibonacci en forma recursiva, que es Fibonacci en n-1 más Fibonacci en n-2. Y con eso ya completé la definición de mi función recursiva. Y la forma en la que la llamo es tal y cual: prototipo de la función, definición de la función ya en forma recursiva, y dentro del programa principal ya tengo la llamada a la función, donde en este programa lo que estoy haciendo es imprimir los 15 primeros números de la serie de Fibonacci. Para eso hago un for desde igual a 0 hasta i menor o igual que 15, i más más, y entonces hago Fibonacci de i. Y entonces ahora sí puedo calcular esos 15 elementos de la serie de Fibonacci a través de una función recursiva. Por ejemplo, si quiero hacer una conversión de decimal a binario, que ustedes ya estuvieron haciendo a través de divisiones sucesivas, tengo nuevamente, mi definición es simplemente ir haciendo la división por 2 para el siguiente cálculo y cada uno de los dígitos binarios los obtengo a través del módulo. Mi condición de paro sería que esta parte entera, que es la parte que me devuelve la división por 2, sea igual a 0. Esa es mi condición de paro. Entonces,
lo que voy a hacer para escribir esa función recursiva es nuevamente, voy entonces a ir poniendo primero mi condición de paro y después lo que tengo que ir haciendo. Entonces, lo primero que tengo que verificar es si n entre 2 es diferente de 0. Si n entre 2 es diferente de 0, entonces significa que voy a volver a hacer la llamada a la función, pero ahora la voy a llamar con n entre 2, que recuerden es el valor que tengo que ir dividiendo recursivamente. En caso contrario, eso significa que ahora sí, ya no fue diferente de 0, entonces ahí lo que voy a hacer es simplemente ir imprimiendo el valor de n módulo 2. Eso es un cout de n módulo 2 y entonces con eso yo voy a ir imprimiendo cada uno de los dígitos binarios. Entonces, nuevamente en mi programa, como se ve, pongo mi prototipo. Dentro del programa principal voy a hacer entonces mi llamada a la función y esa llamada a la función es simplemente voy a pedir el número que quiero convertir a binario y voy a hacer la llamada a la función bin_dec_n, binario to decimal n. Eso entonces implica que voy a estar llamando a la función. Ya no tengo que mandar a imprimir porque la función manda a imprimir en esta instrucción cada uno de los dígitos y va a imprimir en el orden adecuado porque hasta que esta condición no se cumpla es cuando va a imprimir y eso entonces implica que ya llegué a la máxima división que puedo hacer. ¿Cómo funciona entonces mi función? Bueno, aquí la tengo. Lo que va a hacer es llegar a un valor de n, que en este caso va a ser un valor de 5. Entonces, en este valor de 5, lo que voy a hacer es primero hacer la división por 2. Es 5 entre 2 diferente de 0. Recuerden que estamos usando números enteros. Entonces, cuando hacemos 5 entre 2, no me va a dar 2.5, sino solamente me va a dar 2. Es 2 diferente de 0. Es 5 entre 2 diferente de 0, sí, y por lo tanto voy a la siguiente llamada, pero ahora la llamada va a ser de n entre 2, que eso significa un 2. Y ahora voy a hacer 2 entre 2 es diferente de 0, sí, porque 2 entre 2 me daría un 1, y entonces voy a volver a hacer la llamada, pero ahora con 2 entre 2, que eso significaría un 1. Y vuelvo a hacer la llamada, es 1 entre 2 diferente de 0, en este caso ya no. ¿Por qué? Porque entonces ahora recuerden que al ser una división entera no me va a dar 0.5, sino me va a dar 0, porque solamente me da la parte entera y la parte entera de 0.5 es 0. Entonces ahí lo que voy a hacer es imprimir que n módulo 2. ¿Cuál es ese n? Es este 1. 1 módulo 2 me va a imprimir un 1. Después de aquí va a regresar a este punto de la llamada, que es justo después del if, aquí. Y entonces lo que va a hacer es imprimir el n módulo 2, que sería el 2 módulo 2, que es 0. Y después de ahí va a regresar nuevamente a este punto, pero de esta llamada. Y entonces ahora va a ser 5 módulo 2, que es un 1. Y entonces ya me imprimió 1, 0, 1, que corresponde a la representación binaria del 5. Vamos entonces a hacer un par de ejercicios con recursividad. Lo primero que vamos a hacer es la función recursiva que nos calcule la potencia del número x. La potencia de un número x, la potencia n de un número x es x a la n es igual a x por x a la n menos 1. Y ahí es donde estoy estableciendo la recursividad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer un return de x por la potencia de x a la n menos 1. Y mi condición de paro es que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Y después de que hayan escrito su función recursiva, entonces quiero que lo ocupen en el programa principal para calcular las 10 primeras potencias de un número x. El número x se lo será proporcionado por el usuario. Entonces le piden al usuario el valor de x y entonces van a desplegar las primeras 10 potencias de ese número.